caminos que no te mostraron, la historia que nunca te contaron. Un sendero que recorre todos los sábados las líneas de nuestro encuentro y entra en los profundos márgenes del conocimiento. Ponte cómodo que este viaje comienza y tú ya tienes una entrada. Muy buenos días, estimados radioyentes. Un sábado más en el programa Senderos. Estamos aquí hemos tenido, disculpenos, algunas fallas técnicas y estamos iniciando un poco retrasados el programa. De todas formas, vamos a intentar darle un poco de interés a todo el público radioyente. Hoy, el día de hoy, estamos acompañados con una profesional en el área de la educación. Ella ha tenido una experiencia bastante grande en centros de formación superior, como son las normales. Ha sido facilitadora del programa de formación complementaria desarrollado por el Ministerio de Educación durante la nueva ley Avelino Signani desde el año 2011. Y estamos el día de hoy con Norca Calvimontes y vamos a intentar exprimirla, ¿no? Por toda su experiencia, por todas las reflexiones que nos puede dar en torno a la educación boliviana y cómo se ha ido desarrollando esta educación, ¿no? Esta reforma, que ha sido bautizada básicamente con el nombre de Avelino Signani Elizardo Pérez, ley número 070 de educación boliviana. Buenos días, Norca, estamos acá con usted para orientar en ese sentido y hacer tal vez alguna comparación, ¿no? Usted que ha trabajado en el área educativa durante los últimos 20 años, podríamos decirlo así, y conoce, ¿no?, las reformas educativas que hemos ido abordando en Bolivia, ¿no?, desde el año 94 que hubo una fuerte presencia neoliberal, si queremos hablar en términos políticos y económicos, que han incidido, ¿no?, en la educación a partir de la reforma educativa de 1990. Y esta nueva ley que es parte, ¿no?, de un nuevo modelo político también, ¿no?, denominado como revolución cultural, modelo sociocomunitario productivo, ¿no?, entre comillas, yo diría, podríamos hacer un balance, ¿no?, o sea, de ambas reformas, cómo se han desenvuelto y cuál es la mirada que usted tiene sobre este asunto. Sí, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Y bueno, un saludo especial a todos los jóvenes que están interesados en el tema educativo. Bueno, nosotros acá vamos a un poco reflexionar, César, sobre el tema educativo. Bueno, no soy muy experta en temas educativos teóricamente, sino te voy a hablar desde la práctica, desde mi práctica que he ido abordando esta problemática, la he ido trabajando desde hace más de 20 años, ¿no? Y es en espacios estrictamente escolarizados, ¿no? Como son los centros de formación de maestros, las escuelas, que, bueno, se han ido trabajando y se ha ido un poco aplicando los modelos educativos que se han impuesto a partir de políticas educativas de determinados gobiernos, ¿no? En realidad, la educación es compleja, es una problemática muy compleja, pero bueno, que se va dando en estos procesos y pues aquí estoy yo para conversar, relacionar contigo esta temática, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son
¿bajo qué modelo se ha desarrollado, por ejemplo, la ley educativa de 1994? ¿Cuáles eran los modelos, cuáles eran los enfoques que se les había delineado desde el Estado? Bueno, hablamos de, ¿no es cierto?, por ejemplo, el conductismo, el constructivismo, ¿no? Y ¿cuál de esos enfoques tenía la ley de 1994? Bueno, tú sabes que las políticas de los años 50 tendríamos que remitirnos un poco más atrás. Cuando se da la reforma del Código de 1955, se establece todo un modelo educativo muy ligado en ese momento, las políticas nacionales, como son el nacionalismo, ¿no? Entonces, el Código del 55 responde a una visión nacional de la construcción de un hombre boliviano, de un hombre que responda a las necesidades de la bolivianización que se da en ese contexto de nuestro territorio. Y bueno, y las políticas se perfilan en cuanto a la castellanización, en cuanto a la construcción del hombre boliviano, ¿no? Cuando se pues está pues muy ligado increíblemente a lo que conocemos como el modelo conductista, ¿no? El modelo conductista que está en esa época en boga es influenciado, ¿no? Ley es influenciada por el conductismo y pues se da toda una política de respuesta, ¿no? A la educación a partir de una educación basada en la repetición, en la memorización, en la mecanización del conocimiento, ¿no? Entonces los estudiantes respondían a ese perfil, un perfil competitivo de simples respuestas a la realidad, pero desde una visión muy mecánica, muy reproductiva, ¿no? Esto es muy cuestionado, ¿no? Durante los años 90, durante los años 80, ya se empieza a cuestionar a este código del 55 y es así como a partir de este cuestionamiento surgen problemáticas. ¿Y qué pasa con el hombre quechua? ¿Qué pasa con el hombre aymara? ¿Qué pasa con la diversidad cultural que existe en los territorios? Y empieza a cuestionarse y a complejizarse el problema y decir, la educación del Código del 55 no está respondiendo a las expectativas del hombre, en realidad del hombre boliviano, que es diverso, que es complejo, que pues no tiene una educación que la en ese sentido surge pues todo un movimiento, se podría decir, desde la educación popular, desde los centros experimentales que trabajan con políticas educativas interculturales y que van planteando cómo poder trabajar el tema de las identidades culturales, ¿no? Y así se trabaja el tema de lo quechua, se trabaja el tema de lo aymara y se empieza a hacer propuestas piloto donde se van trabajando textos en idiomas originarios, ¿no? Y entonces se podría decir, estas respuestas van planteando una problemática, que los niños no aprenden en su propia lengua, que los niños aprenden una lengua extranjera, que es el castellano, y que esta lengua extranjera no acompaña su proceso formativo, sino más bien lo desvirtúa, lo desajena de su realidad y lo convierte a un niño esclavo de una escuela que no responde a su realidad. Y entonces surge pues así, bueno, todas las políticas neoliberales que las conocemos y bueno, en 1994 se da la gran reforma educativa que la conocemos, ¿no? Esta reforma educativa de 1994 intenta responder a esta problemática educativa nacional y especialmente de los pueblos indígenas originarios. No se puede desmerecer que en un gobierno neoliberal se haya dado toda una política de formación en educación intercultural bilingüe. Creo que ese es un hecho, un hito que no va a poder borrar la historia, más bien que la hay que recordar que en 1994 se funda la educación para los pueblos indígenas originarios. Y bueno, y son pues instituciones, se podría decir ONGs,
instituciones extranjeras que apoyan toda esta política de fortalecimiento de la educación intercultural. Se crean programas, las universidades se abren para debatir estas problemáticas, ¿no? de trabajar lo propio, se podría decir, y se avanza más en lo que es el idioma, ¿no? El idioma, es decir, las políticas educativas lingüísticas, se trabajan bastante en toda esta reforma, ¿no? Y es así, por ejemplo, que acá también tenemos el PROID Andes, ¿no? Que es un espacio que empieza a dar respuestas también a la educación intercultural. Bueno, en mi formativo, en el espacio educativa, yo te puedo hablar de los centros de formación de maestros, ¿no? Que tal vez no empiezan en 1994, pero sí empiezan a partir del año 2000, desde 1999, una política muy fuerte en cuanto a las normales de transformación. Hasta los años del 2000, en las normales se trabajaba con el código 1955, ¿no? El estudiante tenía que reproducir contenidos, conocimientos, y cuando de repente se implementa la reforma normales, se cambia todo el currículum, ¿no? Toda la parte curricular, y se plantea que el estudiante tiene que aprender desde su propia realidad, tiene que construir desde su realidad, y entonces viene todo un cambio, ¿no? Creo que estaba acostumbrado a reproducir un texto, tiene que aprender a reflexionar con los estudiantes sobre sus realidades propias para a partir de ir construyendo, ¿no? Se trabajó mucho en cuanto en las normales del 94, en cuanto a la sensibilización sobre el de temas culturales, sobre el tema de los quechuas, guaraníes y todo ello, y pues los estudiantes iban así, ¿no? Y además iban un poco reflexionando quiénes son ellos, cuál es su identidad, ¿no? Y a partir de esto ellos iban comprendiendo que nuestro país estaba por los aymaras, por la fuerte castellano, ¿no? Todos entrábamos a la escuela, nos olvidábamos de nuestras lenguas originarias y empezábamos a trabajar en castellano. Entonces es así como se va implementando esto en las normales, ¿no? Y que no solo son políticas lingüísticas, sino también va acompañada de todo un programa pedagógico que estaba en cuanto a trabajo no solo de planificación, se da una nueva visión de planificación, se da una nueva visión de trabajo en aula, trabajar en equipo, poder manejar los textos. Y entonces esta política va acompañada de una serie de cambios en el proceso educativo, ¿no? Y lo más trascendental que podríamos decir es que esto estaba acompañado también de una serie de teorías educativas, ¿no? Y las que acompañaron a la reforma de 1994 fue pues el constructivismo. El constructivismo fue una corriente educativa, pedagógica y más psicológica que acompañó este proceso, ¿no? Donde se planteaba que el estudiante construye sus conocimientos a partir de sus propias potencialidades, donde el niño tenía que descubrir todas sus potencialidades y trabajar desde ellas, ¿no? Y bueno, y no solamente por el constructivismo, sino también estaba acompañado por la escuela activa. La activa tiene sus orígenes con Rousseau y con toda la escuela humanista del siglo XVIII, pero esta también acompañó la escuela activa porque empezaron a problematizarse que el niño tiene una forma de pensar y una forma de vivenciar que es muy diferente a la de un adulto, ¿no? Y entonces las escuelas activas se empezaron a desempolvar y empezaron a ser parte del proceso de esta reforma educativa, ¿no?
tan cuestionada y criticada porque realmente tomaba, ¿no?, a todas las experiencias educativas europeas, ¿no? Y bueno, entonces es así como se da pues la reforma de 1994 y en las normales se las trabaja con mucha profundidad, ¿no?, y con mucha fuerza. Y en cuanto a la planificación, se trabajaba lo que es la planificación por competencias, ¿no? O sea, donde las secuencias didácticas, las situaciones didácticas, todo eso se trabajaba con profundidad para que el maestro enseñe paso a paso con conocimientos bajo este bagaje teórico, ¿no? Fue una reforma, yo diría, muy bien pensada, muy bien planificada desde una visión educativa, ¿no? Bueno, vamos por los años 2006, 2005, cuando se empiezan a dar otros cambios. Y pues surge el Avelino Signani, ¿no?, como una respuesta ya desde la Asamblea Constituyente y todo ello, ¿no? Claro que ahí yo quería un poco agregarle, ¿no?, todo el desenvolvimiento, ¿no?, desde los años finales de los años 70 en realidad, cuando empieza a surgir, ¿no?, una fuerte, digamos, presencia de grupos y movimientos indígenas, ¿no? La CSUCD, ¿no? La Silvia Rivera en 1981 publica un texto que hasta el día de hoy es hito, no sé si está en la biblioteca del Bicentenario, pero oprimidos pero no vencidos, ¿no?, que donde plantea el programa político de la CSUCD, ¿no? Después, en el 85, hay movimientos, ¿no?, en pro de la democratización nuevamente, ¿no?, de estos movimientos del surgimiento y reconocimiento institucional, ¿no?, de estas agrupaciones que son indígenas, ¿no?, de Sidó, por ejemplo, en 1991 la marcha, ¿no?, la primera marcha indígena, que fue un hito también en la historia de la Bolivia, que se estaba redescubriendo pluricultural y multilingüe, ¿no? El 97 que se funda el CONAMAC, ¿no? Es decir, hay una serie de movimientos políticos, ¿no?, y sociales que acompañan, ¿no?, estos procesos educativos de reforma. Y cuando ya entramos en el año 2000, la guerra del agua, el año 2003 con los conflictos del gas, el año 2004 con la renuncia de Carlos Mesa, el inicio en el 2005 de la Asamblea Constituyente, las elecciones, ¿no?, la llegada de Evo Morales al poder, marcan un nuevo hito, ¿no? Independientemente de lo que haya podido hacer desde la fecha hasta el día de hoy, Evo Morales marca un hito, ¿no?, en la historia de la política boliviana. Y este hito trae una nueva política educativa, ¿no?, trae un nuevo modelo educativo y trae una nueva reforma, que estamos justo, digamos que ahora aplicándola en las escuelas y colegios con muchas resistencias, lógicamente, ¿no?, que es la Avelino Signani y Lizardo Pérez, que es la ley número 070, ¿no?, promulgada por el sociólogo Félix Pazzi, ¿no?, por cierto, que después fue uno de los críticos acérrimos ante esta reforma. Quiero que podamos conversar ahora sobre este asunto, que es un poco más reciente y un poco más caliente también, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los fundamentos? O sea, la Asamblea Constituyente delimita, ¿no?, ciertos elementos que se van a instruir en la reforma educativa. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es, de la exposición anterior, es que, por ejemplo, se pensó una educación desde las realidades sociales y culturales de los pueblos. El quechua y el aymara, ¿cómo es? Inge, ¿no? Hay una investigadora, una lingüista, que escribe el año 2005 justamente la vitalidad del quechua, ¿no?, que va más o menos acompañando este proceso de reforma educativa, donde se proponen muchos elementos educativos, y no solamente educativos, sino lingüísticos para esta nueva reforma. Quiero acabar con esto. El año 2007, durante la Asamblea Constituyente, si no me equivoco, el CONAMAC, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, propone, ¿no?, la descolonización y la refundación del Estado boliviano. En su propuesta original plantean, por ejemplo, descolonizar Bolivia, darle el nombre a Bolivia, porque Bolivia de por sí es un nombre colonial, ¿no?, es producto del resultado colonial, y por tanto tiene que eliminarse, es decir, Bolivia tiene que desaparecer. ¿Qué proponen? Volver al Collasuyo. Y en términos educativos, plantean
que las escuelas tienen que necesariamente adecuarse a las realidades locales, en donde hablan quechua o aymara, tienen que enseñarse en esas lenguas. El día de hoy, digámoslo así, el analfabetismo está en, creo, 97%, ¿no? Hemos superado. Hay un 3% que es teóricamente analfabeto, ¿no? Este 3%, para mí, creo yo, es un porcentaje que podría denominarse quechua, aymara o hablante de alguna otra lengua indígena del Oriente, ¿no es cierto? Lo que a mí me extraña es que esta alfabetización ha sido castellana, ¿no? Es decir, el gobierno se atribuye una castellanización cuando habla de el inglés. Es decir, ¿qué pasa con este tipo de reformas que plantean, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? La castellanización, estamos recuperando, ¿no es cierto? Estamos descolonizándonos, estamos en un proceso de, digamos, reconstrucción del Estado y cuando se habla de analfabetismo hablamos de gente occidental, ¿no? Es decir, gente que ha sido castellanizada, ¿no? Por favor, vamos a intentar... Disculpas, hemos tenido unas pequeñas fallas técnicas. Vamos a intentar aguardar unos minutos. Ahora sí. Bueno, estábamos con el tema de la descolonización, ¿no es cierto? Estos conceptos abstractos y además que nos ponen en dudas, ¿no? ¿Qué es la descolonización? ¿Qué es la reforma educativa? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la mirada que usted tiene, ¿no? En relación a esta nueva ley? Bueno, hablar de la ley de Apollino Siñani y Elizardo Pérez es un poco entrar en un terreno un poco pantanoso, difícil de trabajarlo, porque la verdad es que si bien en sus augurios, en sus inicios, fue una reforma muy esperada para los pueblos indígenas, muy esperada para toda la población que estaba comprometida con los sectores más desfavorecidos de nuestro país, como son los sectores donde no llega la educación, ¿no? Los sectores más pobres. Lastimosamente, puedo decir lastimosamente, esto no tuvo un buen proceso, porque más que una reforma educativa, yo la veo a la reforma Apollino Siñani una reforma política. Política en el sentido de que está introducida con muchos elementos discursivos, ideológicos, que hacen que no sea realmente una reforma. ¿Por qué no se están dando los procesos educativos que se esperaba, que se dieron en la anterior? Por eso yo a la anterior ley la trato de revolucionaria, porque realmente trabajó procesos educativos que dieron sus resultados, ¿no? Quechuas, aymaras identificados consigo mismos, con su lengua, aprendiendo en su idioma, con toda una serie con todo un programa secuencial, estructurado, donde el niño en los primeros 3 años aprendía su lengua y después iba recién apropiándose de otra lengua. Era todo un proceso. Mientras que de repente surge la Apollino Siñani y nos plantea pues un elemento que tú hablas, del tema de la descolonización, ¿no? La descolonización, si bien fue planteada desde una visión sociológica, desde Félix Batzi, que él es un sociólogo, ¿no? La descolonización, ¿cómo la entendemos nosotros, no? Tú ya dijiste descolonizar es hasta cambiar el nombre de nuestro país. Bueno, si bien fue eso yo lo llamaría muy romántico, muy bonito, pero en realidad descolonizar en educación nadie tiene claro qué es descolonizar en educación. ¿Cómo vamos a descolonizar la educación? Cuando los maestros son producto de prácticas tradicionales y no quieren romper prácticas escolarizadas muy fuertes, donde usan la violencia simbólica en muchos casos en las aulas,
donde usan una serie de instrumentos de coerción a los estudiantes, ¿no? Las notas, las amenazas, que te voy a aplazar. Cuando se dan todos esos procesos en el aula, ¿de qué descolonización estaríamos hablando en la escuela? Tendría que estar muy ligada entonces a romper con estas prácticas pedagógicas y cambiar toda una formación escolarizada que tiene el maestro, de empezar a cambiar sus actitudes en el aula. Por un lado, podríamos hablar eso como descolonización. Podríamos hablar como descolonización el tema de que rompemos con toda la cultura occidental y empezamos a trabajar lo propio, lo nuestro, ¿no? Empezamos a trabajar, como tú ya dijiste hace rato, empezamos a enseñar en quechua. Alfabetizar, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos ahí, ¿no? Entonces empezamos a enseñar en quechua, ¿no? Todos los niños aprenden en quechua. Saberes y conocimientos ancestrales propios nuestros. Dime, ¿en qué textos el maestro se va a apoyar con los saberes y conocimientos ancestrales? ¿Cuánta producción tenemos en cuanto a saberes y conocimientos ancestrales? Creo que la construcción teórica no hay, ¿no? Después, podemos hablar de la descolonización desde, bueno, yo rompo con lo occidental, trabajo lo mío, sí, pero ¿desde qué base? ¿Desde cuál? ¿Dónde? Entonces el maestro tiene que empezar a investigar, tiene que empezar a producir sus propios materiales educativos, que son totalmente diferentes, distintos a los que había trabajado en una escuela tradicional, ¿no? Romper con libros Santillana, romper con libros editorial La Hoguera y todo eso, y empezar a producir su propio material. Bueno, también esto yo lo veo desde una visión muy romántica, ¿no? Porque en realidad todas estas políticas lingüísticas quedaron ahí. La reforma del 94 no pudo dar más, se estancó. Y estos formados en educación intercultural bilingüe, que deberían ser los que produzcan, ¿no?, todo un material teórico en quechua, en aymara, no lo hicieron. Y la historia ahí se escogió y no había. Entonces, la Ravelino Signani se ha apoyado bastante en la 94, si analizamos, se apoyó bastante, pero no tiene las herramientas, ¿no?, pedagógicas para seguir avanzando. ¿Qué se hace en las normales? ¿Qué se hace en las normales en cuanto al tema de la descolonización y todo ello? El Ministerio lanza programas curriculares donde el estudiante tiene que aprender a partir de su propia realidad, de su propio contexto sociocultural. Tiene que aprender del Aini, tiene que aprender de la Minca, tiene que aprender los saberes y conocimientos ancestrales en las comunidades, y de repente vemos un maestro que tiene una planificación curricular que no responde y que no sabe cómo va a responder. Y de repente el maestro, ¿qué hace en las normales? Dice, bueno, ahora no tengo textos, no tengo material, ¿de dónde voy a trabajar todo esto? Y entonces empieza a sacar a los estudiantes a hacer trabajos de investigación, que vayan a preguntar qué es el AINE, que vayan a preguntar la Minca, la crianza de niños, y entonces el maestro se ve presionado, forzado a sacar a los estudiantes a que vayan a hacer este trabajo. En realidad es un trabajo muy bonito, porque el estudiante se sensibiliza con la realidad de sus comunidades, que también tal vez forma parte de esa realidad, y empieza también un poco a reconocerse a sí mismo y decir, bueno, yo también formo parte de esta realidad, ¿no?, que yo tal vez creí que la normal la iba a negar. Y entonces como que hay una identificación con los conocimientos cotidianos que trabaja la comunidad. Esto se lleva a las normales, pero esto no va más allá, simplemente queda ahí. Y entonces queda en un elemento sensibilizador. Y es así como ahí se va manejando el tema de la descolonización, desde una visión muy sensibilizadora con los saberes y conocimientos. Pero en cuanto a políticas lingüísticas, no se avanza. O sea, las políticas lingüísticas que trabajó el 94 se truncan y no avanzan más. Los saberes y conocimientos
indígenas, originarios, locales, que recupera la Avelino Signani desde el marco de la descolonización, avanzan desde una visión muy práctica, muy cotidiana, y se quedan ahí, ¿no? Y que vuelve, ¿no? Nuevamente vuelve lo occidental. ¿Qué sucede? Estos conocimientos que están en el currículum de las normales, cuando tú vas a una escuela normal y corriente, no están presentes. Y el estudiante, cuando va a hacer sus prácticas en sociales, va a hacer su práctica en historia, de repente tiene que avanzar Grecia, tiene que avanzar la Edad Media, y de repente eso no ha trabajado ya en la normal. Y si lo ha trabajado muy poco. Entonces se podría decir, hay una ruptura entre lo que las normales estaban proponiendo y lo que las escuelas están dando, ¿no? Todavía las escuelas siguen con esa lógica occidental, que es muy fuertemente marcada, y las normales están haciendo una batalla por construir conocimientos locales, que tampoco son, se podría decir, trabajos muy profundos, porque lo cotidiano queda en lo cotidiano. La verdad es que si tuviéramos que recuperar, tuviéramos que volver hasta hace 500 años y ahí empezar de cero, ¿no? A ver qué recuperamos. En realidad son vacíos, ¿no? Una crisis que se plantea y que los estudiantes muy bien lo analizan y lo reflexionan y dicen, nosotros acá tenemos un discurso que es más ideológico, y cuando vamos a la práctica vemos que seguimos con lo que hicimos tradicional. Y entonces ahí se da, se podría decir, una ruptura, ¿no? Una crisis de la Avelino Signani que entendemos por descolonización. ¿Y cómo vamos a ir entendiendo la descolonización? Ese es un elemento, ¿no? El segundo elemento que tú planteabas era el tema de la alfabetización. El gobierno desde el 2006 tiene un programa, Si Puedo, digamos. Yo sí puedo, ¿no? Este programa plantea el tema de la alfabetización. Yo sí puedo aprender a leer, a escribir, ¿no? Pero en castellano. En castellano, ¿no? Y de repente que queda también como un vacío, ¿no? Si estamos hablando de descolonización, estamos en esta lógica, ¿no? En el campo se ha intentado hacer programas de alfabetización en quechua, ¿no? Pero que han quedado también así muy, lo que me decían las señoras, yo he asistido a un programa de alfabetización. Yo la verdad es que mi trabajo es en el campo, en el área rural. Yo tengo mucha experiencia en Punata, ¿no? En Valle Alto. Entonces, de ahí yo puedo sacar toda mi experiencia y te digo, ¿no? Ya en el campo te dices, yo he formado parte, te dicen, de un programa de alfabetización. ¿Y qué has aprendido? Le dices a una anciana, ¿no? Y a escribir mi nombre y a firmar, ¿no? Entonces, ahí quedó el programa de alfabetización, Yo Sí Puedo, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, que si bien no es malo aprender en tu lengua, ¿no? Es más un fundamento de Avelino Signani, es una visión epistémica, ¿no? O sea, aprender lo mío, pero sin también dejar de aprender lo occidental, ¿no? La interculturalidad. O sea, lo intra y lo inter en una interacción, ambas cosas, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un programa más, como yo le diría, de publicidad del gobierno, que ha roto, que ya no hay gente que no sabe leer y escribir, pero en la realidad se ve que el programa solo avanzó a que las señoras escribir su nombre, ¿no? Y en todo este entramado, ¿cuál fue el aporte de la universidad? ¿La Universidad Boliviana aportó durante las dos reformas o es que se ha prácticamente aislado? Lo lamentable en Bolivia, y hay que decirlo, es que, por ejemplo, ¿no? La universidad y las normales están disociadas. Lo que pasó en Francia en los años después de las reformas de mayo del 68 y demás, se fusionaron, ¿no? Las escuelas, la École Normale, ¿no? Con la universidad, se fusionan. Muchos intelectuales franceses, ¿no? Pierre Bourdieu, Foucault, son formados en normales, ¿no? Y lo que pasa en Bolivia es lo contrario, ¿no? Es decir, no se fusionan, más bien se distancian las escuelas normales de los centros universitarios. Y los centros universitarios, en
toda su autonomía parecen pequeñas islas aisladas de Bolivia, ¿no? Pequeños países internos que no han aportado en lo absoluto, ¿no? ¿Qué intelectual en el área educativa podemos rescatar, por ejemplo? Yo no conozco en Bolivia, más allá de alguno que otro como Félix Paz, y podemos hablar tal vez de clásicos, ¿no? De María Luisa Talavera, de Magdalena Cajías, que han aportado en el área educativa sin ser pedagogos o cientistas de la educación. ¿Qué está fallando en la universidad boliviana? Yo no la veo dentro de estos procesos, si se quiere, transformadores. ¿Cuál es la mirada? La verdad es que yo de la universidad estoy muy, muy aislada, porque yo estudié pedagogía en el 86, 92, he terminado la universidad y me fui a trabajar al campo, ¿no? Y creo que desde ahí mi experiencia va más ligada al campo. Uh-huh. ¿Pero cuáles son las te puedo decir desde mi mirada, desde mi experiencia como maestra que yo he sido. La universidad en la primera reforma educativa sí participó. Tal vez participó mucho más que ahora, porque se permitía que universitarios vayan a dar cátedras normales. Había una fuerte ligazón entre universidades y normales. Es más, en algún momento, cuando fue ministro Titos de Vila, él planteó la fusión, ¿no?, de que las normales pasaran a las universidades, ¿no? Y este fue un hecho interesante, porque muchas normales pasaron a la universidad. Un caso específico es la normal de Huarizata. Huarizata pasó a la Universidad San Francisco de Asís, que era una universidad privada, varios de la normal, que deberían apoyar. Llegó buena cantidad de dinero para que se apoye en infraestructura, formación de maestros, porque el elemento que más se ha cuestionado es la formación del maestro normalista. El maestro normalista, para ser maestro normalista, tenía que tener 30 años de servicio. ¿Qué significaba? Que los 30 años de servicio, experiencia, ¿no? Los 30 años de servicio te dan esa experiencia que necesitas para trabajar a una normal, cuando en realidad, con solo experiencia no puedes hacer procesos de transformación educativa, ¿no? La experiencia de por sí misma no te hace cambios, ¿no? Y de repente los maestros se tienen que ir a preparar a las universidades, ¿no? Esta reforma del 94 hace que el maestro empiece a problematizarse su formación. O sea, ya no solo es experiencia lo que se necesita para trabajar. Si quieres ser más competitivo, tienes que formarte, tienes que estudiar. Y entonces el maestro de normal se exige y empieza a ir a las universidades, ya sean privadas, sean públicas, y empieza su proceso formativo para ser catedrático, ¿no? Y entonces así pasa esta relación, yo la diría, de la reforma del 94, donde la universidad, si bien tal vez por fines lucrativos o por fines estrictamente políticos, podríamos decir, o económicos, abre sus puertas para que los maestros se formen, ¿no? Y bueno, eso es un aporte, ¿no? Ahora hay que ser licenciado y poder responder a ese su título en las normales, ¿no? Por el contrario, con la 94 se cierran las universidades, se cierran las normales a las universidades. Ya no es un espacio abierto, es un programa de formación en licenciatura, ¿no? Es el maestro va a formarse, ¿no? Y el Profocon ofrece la licenciatura en la especialidad que tiene el maestro, ¿no? Licenciado en educación primaria, licenciado en educación secundaria, bueno, tiene toda una
tiene que ir a estudiar al Profocon, y el Profocon es un espacio, un programa que se abre dentro de las mismas normales. ¿Cuál es mi análisis, mi punto de vista de ello? Es que cuando el maestro iba a las universidades, tenía mayor recurso de poder estar al nivel de un universitario. Más, sino solo los libros y los textos que te ofrece el programa. Y entonces, incluso el facilitador del Profocon está limitado. ¿Por qué? Porque le dan un programa, una estructura, y él tiene que hacer tal cual le dice. Incluso les hacen ejercitar a los facilitadores para que todos tienen que hablar igualito. En un país donde estamos ya en la modernidad y que te pidan hablar todo igualito, es como te sorprende y te dices, estamos 200 años atrás. ¿Por qué? Porque no podemos todos hablar igualito. Ya hemos aceptado la diversidad, y hemos aceptado la pluralidad, y que de repente te pidan hablar igualito, es como que te cuestiona y te choca, ¿no? Y dices, ¿dónde estoy, no? Entonces, ese es el programa del Profocon. El Profocon es un programa no universitario, pero de educación superior, dado desde el Ministerio de Educación, que tiene un programa específico que es la licenciatura en el modelo socio-comunitario productivo, ¿no? Y se cierra a las universidades. Y es más, la universidad pedagógica, que fue pensada desde las reformas del 94, la universidad pedagógica establece, ¿no?, maestrías, diplomados establecidos desde el Ministerio de Educación. La verdad es que no lo he estudiado mucho el tema, no tengo mucha experiencia, pero pienso que deben ser programas también que tienen una direccionalidad y una carga política muy fuerte, ¿no? Sí, este fenómeno, ¿no?, de dar cursos de posgrado es reciente, ¿no? En el caso de será pues unos 2-3 años a lo mucho, y que imaginamos que van a haber estudios, ¿no?, en relación a este tipo de productos sociales que van a salir. Bueno, me anuncian que estamos llegando a la parte final de este programa, y bueno, hemos tenido el grato placer de conversar con una profesional en educación, y vamos a escuchar ahora las reflexiones finales. No creo que llegamos a una conclusión, porque el tema educativo nunca ha acabado. El tema educativo es un aspecto del que no hemos podido salir los bolivianos, y aún vamos a seguir debatiendo, aún vamos a seguir problematizándonos acerca del tema. Algunas palabras, ¿no?, de reflexión. Bueno, yo creo que más que reflexión, yo creo que es una especie de despedida, ¿no? Sí. Que vamos a hacer, y involucrar a la educación en este aspecto, porque la universidad creo que se ha estancado en el proceso. Evelina Signani, me informaron que han cambiado la malla curricular de Ciencias de la Educación aquí en San Simón, la han adecuado al modelo, es decir, yo no sé cuál es la adecuación que han hecho, no sé cuál va a ser el resultado de los profesionales en educación de San Simón, y bueno, hagamos ojalá, esperemos que salgan buenos profesionales, ¿no? Y bueno, yo por lo menos espero eso, porque soy de aquí, de Cochabamba, y espero que la universidad que está acá y que la gente que está acá hacer algo, ¿no? ¿Qué cree usted? ¿Qué va a pasar? Bueno, el tema educativo es un tema muy complejo, todos tienen su percepción, su opinión acerca del tema educativo, y bueno, desde mi punto de vista, desde el tema que hemos abordado, las reformas educativas, desde una visión escolarizada, te puedo decir que, bueno, puedo concluir que mientras haya la interferencia político-partidaria, mientras las reformas estén totalmente manipuladas desde el poder central, muy poco vamos a avanzar en educación, ¿no? No se dan los espacios técnicos para profundizar y trabajar las problemáticas
educativas, ¿no? Y mientras no se den políticas educativas abiertas que rompan con la ideologización y la politización de la educación, no vamos a avanzar mucho, ¿no? Eso es en cuanto a lo escolarizado. En cuanto a las universidades, la verdad, está bien que abran sus currículums a cambios, ¿no? Pero que tampoco estos cambios signifiquen diversa y responde a una visión universal. Y no romper con esa visión la universidad, porque si no, también volveríamos en localismos que nos pueden en algún momento hacer mucho daño, ¿no?, a la educación. Gracias nuevamente, Norca, estimada Norca. Vamos a despedirnos e invitarlos a nuestro próximo programa el siguiente sábado a las 8 de la mañana por Radio San Simón 102.4. Y bueno, vámonos a escuchar un temita. No sé si ahí está Kavinsky. Vamos a despedirnos con Kavinsky. Y nuevamente agradecer aquí a José, que es nuestro digamos, compañero de la radio, y Ana, que prontito va a ir hablando acerca del tema de salud. Así que aguárdennos. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana.